vamos a estudiar el cuerpo humano, ¿no? Y lo vamos a hacer en la anatomía para explicar la forma que tienen estos huesos y cómo están compuestos, es decir, la estructura. Y como remarcamos inicialmente, lo vamos a hacer de una manera amena, yendo siempre de menos contenido a más contenido. A ver, si quieren, a la hora de preguntar, abrir el micro, sería bueno. Agustín, los parcialitos son a través de la van a ser a través de la plataforma y van a estar cargados semanalmente. Hay un videíto que subimos la semana pasada en el que se explica dónde los encontrarías. Van a estar en las pestañas que van apareciendo semanalmente en la plataforma. Bueno, ¿cómo vamos a estudiar esta forma, esta estructura del cuerpo? Vamos a hacer principalmente con libros. La mayoría de nuestras presentaciones o lo que vamos contando se basan en el primer libro, en el que ven arriba, La Target, que creemos que es el libro que presenta el escrito mejor desarrollado, más amplio, más descriptivo, pero que si ustedes tienen cualquier libro de anatomía siempre es bienvenido. No hay grandes diferencias entre uno y otro, algunos pequeños detalles, porque cada anatomista hizo su descripción a partir de sus disecciones. ¿Qué tiene de negativo La Target? Es que sus gráficos, sus dibujos son bastante malos, ¿no? En el momento en el que lo hizo, la calidad de los dibujos no eran muy buenos. Entonces, eso lo complementamos con uno que no aparece acá, pero que es anatomía del libro Prometheus, el Atlas de Prometheus. Lo van a ir viendo semana a semana, así que no se preocupen. García Porrero es un libro que tiene más que imágenes o gráficos bien precisos de la anatomía, tiene esquemas muy útiles, ¿no? Los compara con muchas figuras o hace dibujos bastante prácticos de entender, pero no se asemejan tanto a la realidad. El texto es mucho más ameno. Anatomía clínica de Pro es un libro que justamente lo acerca a algunos conceptos de patologías, de lesiones, de cirugías, que puede ayudar a dar sentido a la anatomía, o por qué la estudiamos de tal manera. Entonces, eso también suele ser útil. Y, por último, solemos utilizar, dependiendo cómo se vaya dando la clase, un atlas de anatomía 3D, que este es el que usamos nosotros, se llama Visible Body, pero también ustedes, el que tengan, porque hay libres en internet un montón, o para descargar el celular, algunos con algún costo extra para desbloquear algunas otras utilidades, pero se encuentran un montón. Esto otorga una gran ventaja porque a ese cuerpo humano ustedes le pueden hacer zoom, lo pueden girar, les pueden agregar sistemas, le pueden quitar sistemas. Entonces eso hace muy práctico el estudio. Pueden ver relaciones, pueden quitar esas relaciones para ver mejor la estructura, pueden marcar solamente la estructura. Algunos atlas pueden darle función a esa estructura, verla en movimiento. Creo que es una gran ventaja sobre los libros, ¿no? Ver la anatomía funcionando puede ayudar un montón. Les repito, si bien esto es en lo que nos basamos, faltaría acá el Prometheus, que es el que consideramos que tiene las mejores imágenes. Hay muchos otros libros y otros recursos. Por ejemplo, uno que no figura acá también es una biblioteca
visual, o sea, videos de una plataforma que se llama Akan Anatomy. Lo voy a escribir acá. En el que se ven disecciones. O sea, el presentador va mostrando cómo se retiran músculos, por dónde discurren nervios, cómo está conformada la cápsula de una articulación, y todo con un cadáver. Entonces eso también está bueno de aprender. Y tenemos un recurso que no muchas universidades lo tienen, es que a esta materia la complementamos con una clase presencial que es el taller de anatomía palpatoria, en el que todo esto que vamos a ir charlando semana a semana, lo repasamos, lo revisamos y evacuamos todas las dudas que vayan surgiendo en la presencialidad, en la que vamos por ejemplo, podemos llegar a dibujar sobre nuestro cuerpo, marcar algunos reparos, inicialmente reparos óseos sobre el cuerpo, e ir practicando, o sea, más adelante cuando hablamos de músculo, cuál es su acción, vamos a unirlo con planos y ejes que vamos a ver a continuación, pero es un complemento tremendo para entender la anatomía, ¿no? Otra vez, nosotros abrimos esos espacios, pero esto requiere de un compromiso mutuo, de la participación sobre todo. Las preguntas que puedan surgir en las clases pueden abrir mucho el panorama, el camino a recorrer durante la cursada. Entonces siempre tengan a bien participar en clase. Sin temor a, como hablamos la semana pasada, a pensar de que hay alguna pregunta que no tiene sentido, alguna pregunta tonta, pero sobre todo al principio, todas las preguntas van a tener un porqué y hasta puede ser la misma consulta que tenga muchas personas, entonces no se queden sin preguntar. Bien, esta materia es no solamente longitudinal a toda la carrera, es decir, desde ahora que estamos ingresando al último día que ejerzan, no solamente la carrera universitaria, sino que va a ir siendo también transversal en las materias que vayamos viendo cada año, ¿no? Porque la anatomía muchas veces explica la clínica que tenga nuestro consultante. No siempre puede serlo, pero es ahí cuando empiezan a aparecer otras materias que pueden dar esa explicación, que son fisiología, que van a tener en la segunda mitad, o que algunos ya pueden haber cursado, la histología, la psicología, son todas materias que se van a ir complementando para explicar en la clínica. Pero bueno, hoy estamos por anatomía, entonces también tenemos que decir que comprender estos conceptos que vamos a ir viendo pueden clarificar mucho el panorama clínico, patológico. ¿Qué tiene de particular la anatomía? Es que utiliza un idioma propio, una forma de hablar propia de las materias, de las carreras, de las profesiones de salud, ¿sí? Hay cosas que coloquialmente, es decir, de manera cotidiana, nos referimos como con determinadas definiciones, términos, pero que no son los que se usan de manera técnica. Por ejemplo, si alguien se anima a contarme cómo le dice al hueso que tenemos por delante en la rodilla. ¿Cómo lo conocen? Rótula. Bien, bien. Pero en el consultorio, por ejemplo, Víctor, podemos escuchar muchas veces que le dicen la tapita, ¿no? Bueno, la tapita es, como decís vos bien, la rótula. Alguien puede referirse también técnicamente a la rótula como la patela, ¿no? Hablar, por ejemplo, en vez del ligamento rotuliano, hablar del ligamento patelar,
y ahora vos vas a conocer que patela y rótula son sinónimos, por ejemplo, ¿no? A ver, otra persona que se anime a contarme cómo le llama a este hueso que tengo atrás, que es el que tengo acá atrás en la espalda. Escápula. Bien. Le llamaste escápula, que es el término adecuado, pero vas a escuchar también en la consulta que le llaman la paleta, ¿no? Y así un montón de cosas que nosotros ahora vamos a ir puliendo a cómo nos referimos a eso, porque esto nos va a permitir hablar no solamente con kinesiólogas, sino también con un médico, con una enfermera, con quien sea que tenga vínculo con anatomía. No solamente de nombres vamos a hablar, sino de algunos adjetivos, de algunos términos que nos permiten orientar, ubicar algo en el espacio, como vamos a ver en la imagen a continuación. Nosotros para referirnos a algo, esto hasta parece obvio, pero así es de fácil a veces la anatomía, ¿no? Algo que está por encima, en vez de decirle está arriba, le vamos a decir superior, y eso a veces le puede dar el nombre a alguna parte de algún hueso, por ejemplo. A la cara de la clavícula que está mirando hacia el techo, o sea, está orientada hacia arriba, le vamos a llamar cara superior. Y la mayoría de las veces, si hay una cara superior, eso ya nos da la información de que hay una cara inferior. Y después vamos a ver que si esto es un hueso plano, si tiene dos caras, tiene que tener dos bordes que la unen. Entonces tiene que tener, si tiene una cara superior, una cara inferior, tiene que tener un borde anterior. Y si tiene un borde anterior, tiene que tener un borde posterior. Ahora, este hueso tiene límites hacia adentro y hacia afuera. Entonces le podemos llamar su extremidad o extremo medial y el lateral, o también lo puedo mencionar de acuerdo a la estructura con la que se relaciona. En este caso, la clavícula hacia adentro se relaciona con el esternón, entonces este puede ser el extremo esternal. Este extremo que está hacia afuera se relaciona con el acromión, que es parte de la clavícula, de la escápula, perdón. Entonces este puede ser el extremo acromial de la clavícula. Y así, con estos términos, podemos ir armando muchas relaciones que nos van a ser útiles hasta para poner un nombre a estructuras. Por ejemplo, este es el antebrazo, lo que está en dirección hacia el quinto dedo o al hueso cúbito, le vamos a llamarlo lateral o cubital, lo que esté orientado hacia, acá me están viendo al revés, ahora le voy a explicar el porqué. Lo que está ubicado hacia afuera, hacia el radio, hacia el primer dedo, o sea, hacia el pulgar, le vamos a llamar lateral o radial. Y mira, acá puede venir la primera cosa a explicar. Yo acá dije que esto es hacia afuera y en realidad estoy viniendo hacia mí, es porque todo lo que yo me refiero del cuerpo humano va a partir de la posición en la que están viendo en la imagen. Esa persona está en posición anatómica. Entonces, todos estos términos que están ustedes leyendo ahí y los que puedan agregar van a ser a partir de esta posición. Les repito, esto es para que ustedes sepan cómo referirse a alguna región corporal, pero ustedes se van a encontrar que una persona está acostada, sentada, parada pero de otra manera, que está en movimiento, pero los términos no van a cambiar, siempre van a ser a partir de imaginarnos la persona en esta posición. ¿Sí? Anterior y posterior tienen sinónimos que pueden ser ventral, o sea, porque estás más cerca del vientre, ¿no? O abdominal. Lo que está más posterior le podemos llamar dorsal, porque está más cerca de la columna dorsal, justamente. A lo superior también lo podemos mencionar como craneal, porque está más cerca del cráneo. A lo inferior le podemos llamar caudal, porque está más cerca de los pies.
Medial, les di un ejemplo recién con el extremo interno de la clavícula. Medial e interno son sinónimos. Lateral y externo son sinónimos. Lo superficial hace referencia a lo que está más cerca de la piel. Lo profundo, a lo que está más hacia la profundidad o más alejado de la piel, podemos decirlo. Estos términos que utilizamos para ubicar también, para ubicar un segmento, para referirnos a una parte del segmento, también lo podemos utilizar para referirnos a movimiento. Por ejemplo, esta es la rotación interna, el retorno es la rotación externa. Esto que hice ahí lo puedo hacer en esta posición y hacer rotación externa y rotación interna. Pero fíjense, lo hice en distintos planos y no cambia el nombre, porque la dirección es la misma. Y la tomamos a partir de la posición anatómica. Bueno, así van a encontrar muchos términos, pero que son bastante claros a la hora de describir la anatomía. Contame, Karen. Profe, en realidad soy Gino Godoy, es el pase que uso la compu de mi novia. Bien, ahí no me quedó claro lo que usted dijo, porque, por ejemplo, anteriormente cuando nombró el radio, el músculo radial dijo la parte interna, y recién cuando hizo el movimiento arriba del brazo extendido, dijo, cuando nombró anteriormente el dijo externo hacia adentro, y cuando nombró el ejercicio arriba con el codo elevado a la altura del hombro, dijo interno hacia abajo, externo hacia afuera. Y bien, si la posición estuviera extendida, no sería hacia afuera, no sería externo, perdón. Está muy buena tu pregunta, Gino. Así que ahora para no confundirnos. Gracias. Enfócate en lo que estás viendo en la pantalla, en la parte izquierda de la pantalla, o sea, sería la parte derecha de la persona. ¿Sí? Ahí estás viendo que la persona está, bueno, en general está parada, con los pies ligeramente separados. Esa separación, nosotros en anatomía le llamamos abducción. Está con el tronco erguido, con el pecho apuntando hacia adelante, quiere decir esto, con la mirada al frente. Y lo que quiero que te enfoques es en el antebrazo, en la mano derecha de la persona, o sea, lo que nosotros tenemos a la izquierda de la pantalla. Esa mano tiene su palma orientada hacia el frente. Esa palma orientada hacia adelante hace que el pulgar esté siempre hacia afuera. ¿Sí? Y yo sé que a donde está dirigido el pulgar, de ese lado tengo el hueso radio. Y como yo me voy a referir a todo lo del cuerpo humano, toda la descripción, a partir de esto que describí recién, que es la posición anatómica, yo siempre sé que el radio está hacia el lado del pulgar. Entonces te dije, esto para mí es lateral, porque yo me lo estoy imaginando en esta posición, ¿no? Simplemente por eso. No importa en la posición en la que yo coloque un segmento, que esto siempre va a ser lateral, porque ahí el pulgar está hacia afuera en realidad, ¿no? No importa cómo lo pongo, porque yo estoy pensando en la posición anatómica, que es esa posición que describí recién. ¿Me explico ahí, Gino, el motivo? ¿O alguien más que...? Sí, profe, ahí está, ahí lo entendí, claro, era pronación y supinación, o sea, me guío más o menos por esa... Genial, bueno, ese movimiento. Esos términos que agregaste están, bueno, el antebrazo está colocado en supinación a la hora de describirlo. Vos tenés que imaginar una posición anatómica con el antebrazo en supinación. Esto quiere decir con la palma de la mano mirando al frente. Ok, gracias, profe. En la voz. Hablamos de los términos craneal y caudal, que te parecían bastante a superior e inferior, y acá podemos agregar uno que es el proximal y distal. Están viendo en la extremidad inferior izquierda de esta persona. Y lo proximal hace referencia a lo que está más cerca del tronco, más próximo al tronco, y lo distal lo que está más alejado.
Entonces, dependiente, esto es más propio de las extremidades y lo de superior e inferior es más propio del tronco. Lo de craneal y caudal es de todo el, de toda de todo el cuerpo, de toda la anatomía, porque lo más alto que tenemos es el cráneo y lo más alejado es, o sea, lo más caudal es el pie. Después, en algunas similitudes y diferencias siempre vamos a encontrar entre la mano y el pie. Por ejemplo, la mano tiene una palma y el pie tiene una planta, y ambos tienen un dorso. Entonces, a lo que esté en dirección a la palma o la planta se le llamará palmar o plantar, y lo que esté hacia atrás en la mano o hacia arriba en el pie va a ser el dorso, por lo tanto se va a mencionar como dorsal. Y a todo esto, toda esta terminología, no solamente la tomamos a partir de la posición anatómica que describí, sino también a partir de planos y ejes. Planos que van a dividir al cuerpo en partes, y ejes que van a atravesar estos planos. Son mucho más planos que se pueden utilizar, pero nosotros, para comprender inicialmente estos conceptos, vamos a hablar de 3 planos. Un plano frontal o coronal, un plano sagital y un plano horizontal. Ahora explico cada uno de ellos. El plano frontal va a ser uno que nos corta de arriba abajo y nos divide en una parte anterior y en una parte posterior. Se llama frontal o coronal porque, como ven en esa cabeza, en la derecha de la pantalla, hay una sutura acá que está uniendo, en el caso del cráneo, las suturas unen a estos huesos del cráneo. Esta sutura coronal le da el nombre a ese plano, porque justamente cae por ahí. Ese plano coronal se puede ir corriendo para adelante o para atrás, pero siempre nos deja una parte más anterior y una parte más posterior. A esos planos que se van corriendo le llamamos parafrontales. O sea, no es el que nos divide justamente en la mitad, pero que ese puede utilizarse, por ejemplo, en las resonancias magnéticas, que nos va cortando como en fetas hacia adelante, por ejemplo, ¿no? O hacia atrás. Entonces, frontal nos divide en anterior y posterior. El sagital nos divide en la mitad, también desde arriba hacia abajo, pero en una mitad izquierda y en una mitad derecha. Ese es el plano sagital. Y por último, el plano horizontal me corta en 2 mitades, superior e inferior. Al igual que con el plano frontal, estos planos también se pueden ir corriendo, ¿no? Para describir alguna parte del cuerpo en particular. A estos planos les dije que lo atravesaban ejes. Los ejes que atraviesen a los planos siempre van a ser perpendiculares a ellos. ¿Qué significa esto? Que a un plano frontal no lo puede atravesar un eje que venga desde un lado, porque no es perpendicular. O sea, que tiene que venir sí o sí desde adelante o desde atrás. O sea, tiene que ser un eje antero-posterior, que viene adelante atrás, o le podríamos llamar también un eje sagital, porque viene desde adelante. Al plano sagital, a ese que me divide en derecha e izquierda, no lo puede atravesar un eje que venga desde adelante, tiene que atravesarlo un eje que venga desde un costado para que sea perpendicular. O sea, este va a ser un eje transversal o lateral, va de lado a lado. Y por último, a un plano horizontal solamente lo podría atravesar un eje vertical o longitudinal. ¿Por qué va a ser importante comprender estos planos y ejes?
es porque en estos planos y ejes van a ocurrir los movimientos que describiremos más adelante también. Esto no significa que el humano se mueva perfectamente en estos planos, pero sí a la hora de la comprensión inicial, esto resulta muy práctico. Le voy a poner de ejemplo la articulación del hombro para explicar estos movimientos. ¿Sí? En un plano frontal, este que nos dividía en anterior y posterior y lo atravesaba un eje antero-posterior, solamente pueden ocurrir los movimientos de separar el brazo del tronco y aproximarlo. A la separación nosotros lo llamamos abducción. A, B larga, D, U, C, C, I, O, N. Abducción. Ahora podemos agregar una E, abducción. Y el movimiento contrario, que es el de acercar el segmento al tronco, a la línea media, le llamamos aducción. A, D, U, C, C, I, O, N. Aducción. A los movimientos que ocurren en el plano sagital, que nos dividía en izquierda y derecha, que lo atravesaba un eje de lado a lado, solamente pueden ocurrir la flexión y la extensión. La flexión es cuando llevo el segmento hacia adelante y la extensión cuando llevo el segmento hacia atrás. Y por último, en el plano horizontal, que nos divide en superior e inferior, y lo atraviesa el eje longitudinal, solamente pueden ocurrir las rotaciones externa e interna. Fíjense por qué no puede ocurrir la abducción en otro plano. Voy a poner el plano sagital. Si yo separo mi brazo, me chocaría contra ese plano. Yo quisiera atravesar este plano y lo choco. Y el plano tiene que ser el medio por el cual el segmento móvil se puede deslizar, digamos, puede pasar sin chocarlo. A ver, no sé, ¿se cortó? ¿Alguien más se le cortó? ¿Algo que se hayan perdido? ¿No? Sos vos, Camila. Voy siendo claro con esto, por qué ocurren esos planos, los nombres que tienen. Yo todavía sigo sin entender un poco. Bien. Contame, Tiago, si querés te vas guiando con la imagen, contame cómo describirías cada uno de estos planos. Es que eso es exactamente lo que no entiendo, el tema de los planos tampoco. Bien, fíjate, con la imagen trata de ayudarte. Trata de poner en palabras lo que ves ahí. Elegí un plano y trata de, con la imagen, contarme qué podría decir. Yo estoy seguro que tenés una idea mucho más clara de lo que pensás. Sí, bueno, el que divide la mitad del cuerpo, puede ser. Bueno, casi, a ver, los tres que mencionamos podemos utilizarlos para dividir en mitades del cuerpo. Ahora elegí en qué sentido vamos a dividir estas mitades. El eje transversal. Bueno, el eje transversal va de lado a lado, entonces a veces tenemos que elegir un plano que nos divida en derecha e izquierda. Fíjate ahí en la imagen, ¿qué plano podría ser? ¿Cuál te divide en derecha e izquierda? No alcanzo a ver muy bien, está muy chica la imagen. Bueno, mira, va a ser este, que es el plano sagital. Ese es el que nos divide en derecha e izquierda. Se llama así porque atravesaba la sutura sagital, acá, que va de adelante a atrás. Arriba. El frontal pasaba por la sutura coronal, que va de lado a lado, entonces nos divide en una mitad anterior y en una mitad posterior. Y el horizontal atraviesa, podríamos decir, en el ombligo para dejarnos una mitad superior e inferior. Ahí tenemos los tres planos que utilizamos, ¿no? Aunque sabemos que hay más e incluso podemos pensar en alguna combinación de ellos. Bueno, y después para los ejes, sí o sí, estos ejes tienen que pasar
de manera perpendicular. O sea, no pueden, al plano sagital no lo puede pasar un eje que venga de adelante o desde atrás, porque no es perpendicular. Perpendicular significa que pase a 90 grados respecto del plano. Seguramente pueda ser útil, Tiago, que practiques sobre tu cuerpo pensar esos planos. O a veces, por ejemplo, a mí me resulta útil, tengo una hoja, tengo una lapicera, voy a pensar la hoja como el plano, la lapicera como el eje. Yo ahora la voy a atravesar. La lapicera es el eje y la hoja es el plano. Entonces esto está perpendicular. Si lo pongo en esta posición, fíjate mi cuerpo en qué partes estaría dividido, Tiago. ¿Cómo se decía? ¿En sagital? El plano sagital, y vos ves qué parte de mi cuerpo dividida. No recuerdo cómo se llamaba, creo que era el frontal. El plano sagital, vos estás viendo una parte derecha de mi cuerpo y una parte izquierda de mi cuerpo. Sí. Eso es lo que ve el plano sagital. Este es el eje. Sí, no recuerdo cómo se llamaba. Transversal, va de lado a lado. Fíjate, fácil que es la anatomía, o sea, el eje va de lado a lado. Látero-lateral, le puedo poner ese nombre. Sí. Y acá, acuérdense que el movimiento tiene que poder deslizar sobre ese plano. Entonces el eje solamente podría hacer flexión y extensión. Voy a cambiar la orientación. Esto sería el plano frontal. Y lo atraviesa un eje antero-posterior, que va adelante y atrás. Acá solamente podrían ocurrir las inclinaciones si hablo de la columna, o la abducción y aducción si hablo del hombro, por ejemplo. Y en el plano horizontal, a través de un eje vertical, acá puedo hacer las rotaciones. Colocate una hoja o una lapicera en alguna articulación que quieras analizar qué movimientos puede hacer, y puede ser que lo vayas pensando un poquito más fácil. Dale. Ahí puedo entender un poco igual, así que muchas gracias. Genial, Tiago. Agustín, el frontal es el que nos divide en anterior y posterior. ¿Y alguien levantó la mano? Paz, contame. Sí, es Valentina en realidad. Valentina. Yo quería preguntar sobre, usted habló sobre aducción y después de las rotaciones y algo más, eso que no llegué a notar, quería si lo podía volver a explicar. Abducción, aducción, que ocurría en el plano frontal, rotaciones, que ocurrían en el plano horizontal, y faltarían los movimientos que ocurren en el plano sagital, que son la flexión y la extensión. Florencia. Muchas gracias. No, por favor. Anterior y posterior es anterior lo que está hacia adelante y posterior lo que está hacia atrás. Lo que está más cerca del abdomen, del vientre, y lo que está más cerca de la columna, respectivamente, ¿no? Lo que está más cerca del vientre es lo más anterior, lo que está más cerca de la columna lo más posterior. Pero a manera simple es lo que está hacia adelante es anterior, lo que está hacia atrás es posterior. O la dirección de movimiento. Bueno, esto es lo que charlamos recién. Explicamos
en palabras, acá está escrito. No hace falta que lo copien, porque todo lo que estamos viendo está en los primeros capítulos de cualquier libro de anatomía. Así que preferiría que vayan preguntando como están haciendo ahora. Eso va a ayudar un montón. Ya hablamos de los ejes. Y acá tienen el resumen. Lo que vamos a agregar acá en el resumen es que la combinación de todos esos planos y ejes, o de los movimientos en realidad, en algunas articulaciones, como la del hombro, yo puedo hacer lo que llamamos circunducción. Eso es la combinación de todos esos movimientos que mencionamos antes. Yo elegí el hombro para describir muchas de estas cosas porque es la articulación más móvil del cuerpo. Presenta todos los planos y todos los ejes. Los conceptos hablados se pueden trasladar a cualquier región corporal. También les di ejemplo de la columna, que está en la línea media, entonces tiene otro tipo de... Por ejemplo, no tiene abducción y aducción, porque por definición la abducción es alejar de la línea media, y en la columna no puedo, porque estoy en la línea media. Sino que me puedo inclinar hacia la izquierda o hacia la derecha. Puedo rotar hacia la izquierda o hacia la derecha. Bien. Vamos, sobre todo, en la primera parte, a ver generalidades que van a ser comunes a todos los huesos que veamos en el cuerpo, a todas las articulaciones, a todos los músculos. Algunas cositas bien básicas, que repito, están en los textos, en los primeros capítulos de los textos. Los huesos, si nosotros los vemos de afuera, o sea, lo que se le llama acá configuración externa, los podemos clasificar en tres grupos. En lo que serían huesos largos, huesos cortos y huesos planos. La forma, o sea, esta configuración externa que tenga cada uno, va a determinar muchas veces la función que tenga. E incluso vamos a ver, acá puede haber hasta un pequeño error conceptual. Ahí como hueso corto se menciona una vértebra. Porque la vértebra tiene en realidad una parte que representa un hueso corto, pero también tiene otras partes que representan a un hueso plano o a un hueso largo. Pero vamos a tratar de explicar esas diferencias. Un hueso largo, como su nombre nos indica, significa que predomina el diámetro longitudinal, ¿sí?, sobre el ancho y el espesor. Es justamente más largo que ancho y profundo. ¿Sí? Estos huesos largos los encontramos, a la mayoría los encontramos en las extremidades. Esto quiere decir en el brazo, el antebrazo, el muslo y la pierna. Aunque también, en menor medida, en la mano y en el pie. No en menor medida, porque hay, de hecho, más huesos ahí, sino que los que más típicamente utilizamos para describir están en muslo y pierna, pero también hay en mano y pie. Ahora, recuerden esto, no importa el tamaño del hueso, que por ahí eso le presta confusión, sino qué diámetro predomina. Por ejemplo, recién hablaba de la mano. Acá tenemos una primera parte de la mano en la que está conformada por huesos muy chiquitos, ¿sí?, que los vamos a poder describir como huesos cortos en una de las siguientes diapositivas. Y a esto le continúan 5 huesos largos, que fíjense, si lo comparo con el radio o con el cúbito, no parecen tan largos, pero en realidad sí predomina su diámetro longitudinal sobre el ancho y el espesor. Entonces este es un hueso largo.
No importa cuán largo es, sino que predomina un diámetro sobre los otros. Cualquier hueso largo que describamos tiene una parte media que le podemos llamar diáfisis o cuerpo. Como ven en la imagen, ahí lo menciona como diáfisis, y también le podríamos llamar cuerpo. Y tiene dos extremos a los que vamos a llamar epífisis. Y de acuerdo a la ubicación, esa epífisis puede ser la proximal, la que esté más próxima al tronco, o distal, la que está más alejada del tronco. Y acá en la imagen no se muestra o no se menciona en realidad la parte que une la diáfisis a las epífisis, le vamos a llamar metáfisis. Estas metáfisis coinciden en un hueso de un niño donde se encuentra el cartílago de crecimiento, que es donde el hueso va alargándose año a año hasta cumplido dependiendo qué hueso, hasta cumplido los 16, 21 años aproximadamente. Los huesos cortos, a diferencia de los largos, no tienen ningún diámetro que predomine, sino que los tres son bastante parecidos entre ellos. Obviamente puede haber diferencias de acuerdo a la región, pero a grandes rasgos podemos decir eso. El volumen es mucho menor que los otros, obviamente, y podemos decir que tienen forma cuboidea. ¿Qué significa? Que va a tener la cantidad de caras que tiene un cubo. ¿Cuántas caras tiene un cubo? 6, ¿no? Bien. Perfecto. Ahora, ¿esas caras van a ser perfectas como la de un cubo? No. Por eso es que se menciona cuboidea. Cuando observen o lean un prefijo oidea, significa en forma de. A cualquier palabra lo pueden agregar. Por ejemplo, acá tenemos una saliente ósea, como un pico de un ave, en la que los anatomistas, cuando empezaron a describirlo, les pareció que parecía la forma de un cuervo, y le pusieron la apófisis coracoides. En griego, si no me equivoco, coraco era hablar de un cuervo. Y como tenía forma de, le pusieron coracoides. Contame, Valentín. Perdón que le interrumpa. No, Quería preguntarle sobre los huesos largos, que la unión entre la diáfisis y la epífisis, ¿cómo era el nombre? Metáfisis. Metáfisis. ¿Mm? ¿Y cómo se distingue entre el proximal o distal, los extremos? ¿Cuál es cuál? Pero proximal es lo que está más, por lo general, más superior o más próximo al tronco, a la raíz de la extremidad sería, y distal lo que está más alejado del tronco. A ver si lo podés deducir vos. Mi codo es más proximal o más distal que mi muñeca. Más proximal. Perfecto. Bueno, con esa idea podés hablar de cualquier segmento corporal. Metáfisis era. Metáfisis, que une Metáfisis. la diáfisis y la epífisis. Dale, gracias. A vos. Me faltó mencionar esto. A ver, dijimos que los huesos largos los encontramos principalmente en las extremidades, tanto en el brazo, el antebrazo, muslo y pierna. Y los huesos cortos los encontramos principalmente en la mano y el pie, ¿no? Esto quiere decir en el carpo, que era en ese conjunto de huesos cortos que les mencioné en la mano, y el tarso, los que están en el pie. Ahí vamos a ver que los huesos del carpo son muy diferentes a los del tarso, porque tienen que cumplir función diferente, pero tienen características similares porque son todos huesos cortos, en el que podemos escribir en la mayoría 6 caras, ¿no? Ahí vamos a encontrar algunas excepciones que tienen menos caras.
los huesos planos. Era la tercera clasificación de acuerdo a su configuración externa. En los huesos planos tenemos dos diámetros que predominan, que pueden ser la longitud y el ancho, pero tiene poco espesor, o sea, tiene poca profundidad. Este que tengo acá, es el que están viendo en la pantalla, es una escápula, un omóplato. Y que por lo general estos huesos planos están formando parte de alguna, o rodeando alguna cavidad, protegiendo alguna cavidad. Y también muchas veces tienen una superficie tan amplia porque deben brindar inserciones musculares varias, inserciones ligamentarias varias, pero principalmente están estos huesos planos para proteger estructuras. Este omóplato, esta escápula, se encuentra en la parte posterior del tórax y más hacia arriba y hacia afuera. O sea, en la parte superoexterna del tórax, ¿no? En este caso, porque el hombro tiene muchos músculos de los cuales brindar inserción, la caja torácica necesita de protección porque hay muchos órganos nobles por dentro. Entonces, además de las costillas, que porque están protegiendo son huesos planos también, aunque parezcan largos, son huesos planos, protegen a esta cavidad torácica, ¿no? Voy a otro ejemplo. O traten de pensar ustedes, ¿dónde más podemos encontrar un hueso plano? En la cabeza. En la cabeza, perfecto. ¿Y por qué crees que necesitamos tener huesos planos ahí, Víctor? Para proteger el cerebro. Perfecto. Nada más y nada menos, digamos. Si el cerebro no está protegido, bien cuidado, nada de lo que esté por debajo probablemente funcione, ¿no? Entonces, claramente ahí es donde encontramos también huesos planos, ¿no? En la pelvis para proteger los órganos genito-urinarios, de la reproducción. El aplauso ese para Víctor, imagino, claro. Bueno, y así van a ir ocurriendo muchos ejemplos. Y otra vez, más allá del tamaño que tenga el hueso, tiene que ver con la función que esté cumpliendo, ¿no? Ahora, también podemos pensar en cómo están conformados por dentro, ¿sí? Por lo general vamos a ver como dos capas de estos huesos. Una capa externa que es de hueso compacto, bien duro, firme, y que si lo cortáramos veríamos la parte interna y veríamos como si fuese una esponja. En el que vamos a ver un sistema de líneas que ahí las mencionan como trabéculas. Ahora se los muestro en imagen. Ya hablamos de los huesos largos. Están viendo en la pantalla ejemplos de huesos largos. En este caso, a la izquierda estamos viendo a la tibia, uno de los huesos de la pierna. En este sector están viendo el fémur, el único hueso del muslo. Y podemos ver que como son huesos largos, los dos tienen las mismas características, ¿no? Presentan una diáfisis o cuerpo y presentan dos extremidades o epífisis. Y la línea o el espacio que une la epífisis con la diáfisis es la metáfisis que nos preguntó Valentín. Ahora, lo que nos tenemos que enfocar en esta imagen es, acá se ha cortado al hueso en una mitad anterior y una mitad posterior. Estamos viendo la parte de atrás. Y podemos ver que la parte más externa es de este hueso compacto que hablamos, que es la que le termina dando forma, y por dentro vemos esa línea de fuerza, esas líneas, digo, que se pueden ir modificando por las fuerzas a las cuales sometió un hueso, que es
el sistema de trabéculas que conforma el hueso esponjoso. Compacto por fuera, esponjoso por dentro. Ahora, podemos agregar algunas otras cositas. Por dentro del hueso tenemos la médula ósea, que está preparada para ser parte del sistema de defensa que tiene el cuerpo, el sistema inmunitario. Esa médula ósea se encuentra en la parte hueca que tiene el hueso, a lo que podemos llamar el canal medular. Acá la cavidad medular, canal medular, es donde se ubica esta médula. El hueso compacto más externo está recubierto por una parte del hueso al que vamos a llamar periósteo. Fíjense lo que vamos a hacer con esta palabra. La desglosamos y tiene una primera parte, peri, que significa alrededor de, osteo, que hace referencia al hueso, alrededor del hueso, es esa capita más externa. Lo ponemos en términos más coloquiales para que se entienda. Si ustedes van a la carnicería y piden para hacer puchero, le dan el hueso cortado y ustedes ven el cortado en sentido horizontal. O sea, si ustedes lo miran de arriba o ven el agujerito, en el mejor de los casos le tocó el caracú. ¿No? El caracú es la médula ósea, es lo que está por dentro del hueso, cocinado en este caso. ¿Sí? Y ahora, no les gusta el puchero, pero sí les gusta el asado. Están comiendo la costilla y le quieren sacar toda la carne. Y a veces sacan tanto que de la costilla se desprende un cuerito. Ese cuerito es el periósteo. ¿Sí? Pero son cosas que ustedes ya conocen, ya han visto, digamos, no debería ser tan nuevos. Salvo que sean veganos, veganas y no hayan visto esto, ¿no? Que el ejemplo puede haber no hecho sentido. Bueno, perdón, voy a hacer una pequeña pausita acá, para que ustedes, si hay algo sobre los temas vistos antes, en este caso de huesos, sobre generalidades del hueso que no me haya explicado bien, quieran repasar. ¿Hay alguna preguntita? ¿No? 3 tipos de huesos, características de cada uno, dónde los encontramos. De las características internas solamente está la esponjosa y el compacto. Correcto. Y le puedes agregar, si querés, la médula, el canal medular, la cavidad medular. Pero lo que mencionas es correcto. ¿Algo más? Dime, Víctor. Sí, profe, mi pregunta es, nosotros vamos a ver, por ejemplo, acá en el hueso estamos viendo las distintas partes y no cuál sería, por ejemplo, o por qué, no sería en este caso en anatomía una pregunta de por qué es esponjoso y por qué parte del hueso es más rígida. No solamente vamos a ver las partes y los nombres. Acá en la anatomía nosotros vemos las formas y las funciones. Y eso sí lo vas a ver en histología, en fisiología. Bien. Del hueso. Te va a explicar por qué es así y por qué puede ir modificándose. Por ejemplo, te doy un ejemplo así te hace sentido. Cuando alguien tiene osteoporosis, ¿sí? Que hay entre otras cosas, un déficit de calcio, al no haber calcio, el tejido esponjoso del hueso empieza a perder calidad. Y ese tejido esponjoso es el que da la resistencia interna. Entonces, hay menos líneas de trabéculas, que es eso que veíamos por dentro. Entonces, el hueso es menos resistente y más propenso a las fracturas, por ejemplo. Gracias. Bien. Entonces, pasamos a lo que sigue. Ya hablamos de generalidad de los huesos y ahora vamos a hablar de artrología. La artrología estudia las articulaciones. ¿Y qué es una articulación?
va a ser la unión de 2 o más huesos. ¿No? ¿Para qué podemos llegar a necesitar que 2 huesos estén unidos entre sí, 2 o más? ¿Qué piensan? Para que trabajen en conjunto. ¿Y qué conseguirías con ese trabajo en conjunto? Movimiento. Un movimiento. Muy bien, movimientos. Entonces, parte de los mecanismos por los cuales nosotros podemos movernos es la presencia de articulaciones. Obviamente estas articulaciones sin un motor, sin nada que lo mueva, no pueden hacerlo, ¿no? En este caso serían los músculos. Pero como dijimos que vamos haciéndolo lo más ameno posible, lo vamos dividiendo por partes. La primera parte de la cursada va a ser la osteología, y lo que seguiría sería la artrología y finalmente la miología. Pero siempre recuperando conceptos de la temática anterior. Bueno, ¿y cómo ustedes deben conocer en realidad? ¿Cómo se unen estos huesos en articulaciones? Por tendones, ligamentos. ¿Con cuál de los dos te quedarías? Hay uno que es más correcto que el otro. Tendones. Bien, mira, ahora vamos a ver un poquito más adelante que el tendón lo que hace es unir un músculo a un hueso, para poder transmitir la fuerza de ese músculo al hueso. Lo que va a unir hueso con hueso va a ser un ligamento. Pero como decís, bueno, si quiero mover esa articulación, lo voy a hacer gracias a ese tendón. Bueno, ahora vamos a clasificarlas, vamos a pasar, no vamos a detenernos en ninguna, sino todo lo que veamos hoy es para presentar la materia. Después, cuando veamos cada tema, vamos a revisar, a repasar todo de nuevo, ¿sí? Así que no se preocupen si hay algo que no quede demasiado claro, pero sí que empiecen a conocer los nombres, eso es lo que importa hoy. Tenemos distintas formas de clasificar a las articulaciones, y una de estas formas es a través de cuánto se mueven, ¿sí? Y las articulaciones pueden moverse mucho, pueden moverse poco o pueden no moverse. Entonces podemos llamar articulaciones inmóviles, semimóviles y móviles. A las que no tienen movimiento le vamos a llamar sin artrosis. A las que son relativamente móviles le vamos a llamar anfiartrosis. Y a las que son móviles por excelencia le vamos a llamar diartrosis. ¿Sí? Sin artrosis, anfiartrosis, diartrosis. Sin ejemplos, que se los voy a ir mostrando igual, pero me gustaría ver qué deducen ustedes. ¿Dónde puedo encontrar articulaciones inmóviles? En los huesos del cráneo. Perfecto. Necesito que esto esté rígido, ¿no? Solamente va a estar en movimiento cuando la persona sea bebé, porque esto tiene que ir creciendo y se va amoldando y demás, pero ya llegado a la etapa adulta, eso no se mueve más. Anfiartrosis, que se muevan de manera parcial. ¿Dónde puedo encontrar eso? Algo que necesite ¿Pueden ser las moverse. vértebras? ¿Qué parte de las vértebras? Y porque vértebra con vértebra el movimiento parece poco, pero en la sumatoria sí, es un montón. Buena observación. O sea, entre los cuerpos vertebrales tenemos un disco intervertebral, y esa articulación en particular de la vértebra es una anfiartrosis, por las características que tiene. Pero vamos a ver también que por detrás hay otras superficies que se están moviendo, que tienen otras características de tejido, quizás no se mueven tanto, pero tienen otros elementos que la convierten en una diartrosis. Entonces por eso te pregunto, ¿qué parte de la vértebra? ¿No? Pero es muy buena tu acotación. Yo le voy a dar otro ejemplo. El tórax, dijimos que está protegiendo los órganos que están por dentro, ¿no? Pero necesito del movimiento del tórax para poder respirar.
para poder meter aire. Entonces esto se tiene que mover lo suficiente para poder entrar aire, pero no tanto como para desproteger a las estructuras que están por dentro. Entonces, entre el esternón y las costillas tengo cartílago, ¿no? Y le convierte en una anfiartrosis. Bueno, y las articulaciones móviles, las diartrosis, son las que mayormente vamos a encontrar en el cuerpo, y van a ser aquellas en las que nos vamos a enfocar mucho más seguramente. Bueno, esta misma clasificación, de acuerdo al movimiento, nos puede hacer pensar de acuerdo al tejido que tienen interpuesto estos dos huesos, o cómo están unidos estos dos huesos, ¿no? Si tenemos un tejido fibroso, que es más bien rígido, como ocurre en las suturas del cráneo, le llamamos articulaciones fibrosas. Entonces está relacionado a las articulaciones que no tienen movimiento. Las que tienen cartílago interpuesto o el disco intervertebral, por ejemplo, le llamamos, son las articulaciones de anfiartrosis o cartilaginosas. Y las diartrosis, las móviles por excelencia, tienen líquido sinovial. Entonces le vamos a llamar articulaciones sinoviales. Ahora vamos a explicar qué significa todo esto. Fibrosas, cartilaginosas, sinoviales. Sin artrosis, sin movimiento, articulaciones fibrosas. Dijimos que la encontrábamos, me dijeron ustedes que la encontramos en el cráneo. Los huesos del cráneo se unen a través de suturas. No solamente la encontramos en el cráneo, sino también en la cara, o sea, es decir, en la cabeza, ¿no? Los huesos de la cara también se unen a través de suturas, porque no hay movimiento aparente. O sea, si le aplico grandes fuerzas extremas, diría, sí que podrían moverse, pero no de manera fisiológica, no de manera natural. Bueno, este tejido fibroso lo que hace es darle rigidez y quedan inmovilizados. Hay distintos tipos de suturas. Hay suturas planas, que tienen que ver con la forma, como por ejemplo ocurre entre los huesos que tenemos acá, entre la frente y la nariz, que son los huesos nasales, que se unen en la línea media a través de una sutura plana. Hay suturas más irregulares, que tienen la forma de una escama, verían esto, que se sobrepone con una que está por encima, como ocurre entre el hueso temporal y el parietal. Después hay suturas dentadas, es como dientes enfrentados unos a otros que encajan prácticamente de manera perfecta, como la sutura coronal entre huesos parietales y frontal. Y una particular, que es la que ahí se menciona como esquindilesis, es el que una ranura aloja una pequeña cresta, ¿no? Que ahora vamos a ver un ejemplo, que no se encuentran muchos en el cuerpo, pero uno sería entre uno de los huesos que forman el tabique nasal, que se llama vomer, y la cara inferior de un hueso de la base del cráneo que se llama esfenoide. Decime, Tomás. ¿Querés decir algo o no? Una sutura es la forma de unir de manera rígida a los huesos del cráneo y de la cara. Son superficies articulares que no van a tener movimientos visibles entre ellos. Y ahí mencionamos diferentes tipos de suturas, ¿no? Plana, escamosa, dentada, esquindilesis.
Ahora lo pongo en imágenes. Esto es lo que describimos recién. Fíjense, una sutura dentada, ¿no? Dientes enfrentados entre ellos, que esto lo habíamos dicho en la sutura, por ejemplo, coronal o en la sagital. Una sutura escamosa en la que una escama se apoya sobre la otra, entre temporales y parietal. Una sutura plana entre los huesos nasales. Y la esquindilesis que le había dicho, este es el hueso vomer, que presenta en su parte proximal o craneal una ranura, que se enfrenta a la cara inferior de este hueso que está por encima, acá vemos solamente una parte, que presenta una cresta central. Este tipo de articulación, que es rígido sin movimiento, le llamamos esquindilesis. Sindesmosis. Esto ocurre cuando algunas fibras de mayor longitud, como una membrana interósea o algunos ligamentos, unen a dos huesos y le permiten cierta movilidad extra. Les voy a dar algunos ejemplos. No tengo la imagen, pero se las menciono. Tenemos en la pierna dos huesos, que son la tibia y el peroné. Entre ellos existe movimiento, pero no es muy amplio. Y existe entre ellos una estructura que los va a unir a lo largo de su diáfisis, que es una membrana interósea, ¿no? Distalmente, esa membrana es como que se engrosa un poquito y hay como un ligamento anterior, que forma parte de esta sindesmosis, ¿no? ¿Y por qué estos huesos necesitan estar unidos, pero también tener cierta movilidad? Les pongo el ejemplo del tobillo. Cuando yo flexiono el tobillo, para que el pie pueda, los huesos del pie puedan moverse bien, el espacio entre tibia y peroné se tiene que ampliar. Y para eso ocurre, está la presencia de esta sindesmosis, que va a permitir que se abra, pero que no se abra demasiado. O sea, permite el movimiento, pero un movimiento relativo. Cartilaginosas o sin condrosis. Les di el ejemplo de las articulaciones entre el esternón y las costillas, que tiene cartílago interpuesto. Esto que acá figura como cartílago epifisiario, si recuerdan cuando hablamos de la metáfisis, les dije que el cartílago de crecimiento se ubicaba en la metáfisis. En ese momento podemos pensarlo como una especie de articulación, porque está uniendo dos partes del mismo hueso. No es una articulación como tal, porque no está uniendo dos o más huesos, pero se asemeja bastante. Decime, Tomás. Germán, te quería preguntar. Sí. Sí, que si la sindesmosis se encuentra en todas las articulaciones móviles o en algunas nomás. Las sindesmosis son aquellas que permiten una movilidad relativa. Sería como una anfiartrosis. Solamente encontrar sindesmosis donde hay membranas entre huesos o ligamentos que permiten una movilidad relativa entre un hueso y otro. No se encuentran en todas las articulaciones. Yo di el ejemplo de la pierna, por ejemplo. Ok, gracias. Bien. Dijimos que hay articulaciones que no se mueven para nada, que son huesos soldados.
Y a estas soldaduras, además de las estructuras que mencionamos, encontramos un tipo en particular que son las sinostosis, ¿no? Como por ejemplo, acá por detrás tenemos el occipital, que hacia el frente tiene como una saliente, que se denomina apófisis basilar. Y el hueso esfenoide, que es uno que tenemos en el centro del cráneo, en la base del cráneo, se articula con esa apófisis basilar, están enfrentados. Y esto está soldado, o sea, acá no hay movimiento. A ese tipo de soldadura le llamamos sinostosis. Otro ejemplo puede ser el sacro, que es la penúltima pieza ósea que encontramos en la columna vertebral, antes de llegar al hipoxis, en que son muchas piezas fusionadas entre ellas, o sea que no se separan, no se mueven entre ellas, pero fueron en algún momento piezas óseas diferenciadas. Eso también es una sinostosis. Ya hablamos de la sanfiartrosis. Lo que las caracteriza la presencia de ese cartílago interpuesto. Y esto es una particularidad que las permite diferenciar de las que vamos a ver a continuación, que es que no tienen cavidad sinovial. Pueden presentar ligamentos, pero no tienen una cavidad sinovial. En muchas articulaciones vemos ligamentos, pero eso no las convierte en una diartrosis o sinovial, porque a ellas las caracteriza la presencia de esa cavidad sinovial y por lo tanto de líquido sinovial. Ya hablamos de movimientos antes, pero les voy a dar otros ejemplos, ya que estamos hablando de articulaciones. Ya hablamos de la flexión, la extensión, la abducción, aducción y rotaciones, pero vamos a mencionar algunos ejemplos propios de algunos segmentos corporales. Alguien mencionó sobre la pronación y la supinación, que esos son movimientos propios del antebrazo. Cuando la palma de la mano en posición anatómica mira al frente, el antebrazo está en supinación. Le voy a poner un ejemplo más práctico. Con el codo en flexión, yo lo tengo en flexión, la palma de la mano cuando está orientada hacia el techo, estoy en supinación. Cuando la pongo mirando hacia el piso, estoy en pronación. Supinación, pronación. Eso es propio del antebrazo, del radio sobre el cúbito. Me voy al pie. Cuando el pie se va hacia adentro, o sea, hacia la línea media, como enfrentando planta del pie con planta del pie, a ese movimiento le voy a llamar inversión. O sea, los pies hacen esto, se enfrentan las plantas entre ellos. Y cuando hago lo opuesto, que las plantas del pie miren hacia afuera, estoy hablando de la eversión. Ese es un movimiento propio del pie. Acá falta mencionar inclinaciones, que son propias de la columna, desviaciones, que son propias de la muñeca, por ejemplo. Podría mencionar, ¿qué otro movimiento? Descenso, elevación, eso sería obvio. No se me viene ninguno más a la cabeza que no. Ah, sí, perdón. La oposición. La oposición es un movimiento propio del pulgar, en el que el muñón del pulgar se antepulsa, se va hacia adelante, empieza a rotar internamente, se dirige hacia la línea media y además el pulgar se flexiona. La combinación de todos esos movimientos nos da como resultante la oposición. Bueno, y así pueden encontrar algún otro ejemplo en algún segmento específico. Vamos a hablar de las diartrosis. Dijimos que las diartrosis son las que abundan en el cuerpo, las que predominan en el cuerpo y son las
móviles por excelencia, que tienen algunas características que las distinguen bien de los otros tipos. La primera, dijimos que presentaban una cavidad sinovial. Esta cavidad sinovial está, lo voy a poner en, a ver si tengo una más esquemática. Acá. Con esto lo explico mejor. Un hueso, otro hueso, en el que vemos lo que está pintado en rojo, ¿sí? Representa la cavidad sinovial. Lo que está por dentro de esa cavidad sinovial es el líquido sinovial, acá pintado con otra tonalidad de rojo, ¿no? Por fuera de esa cavidad sinovial, pintado acá en verde, tengo una cápsula articular. Por fuera de esa cápsula tengo refuerzos de la misma. Los refuerzos de la cápsula son ligamentos, aunque también vamos a ver algunas articulaciones en las que hay ligamentos dentro de la articulación, pero generalmente se encuentran reforzando la cápsula. Otra característica de la diartrosis es esto que está pintado en celeste, que representa cartílago hialino recubriendo la superficie articular ósea. O sea, lo que ofrece el hueso para articular está recubierto por cartílago hialino. Entonces, todas estas son las características de una articulación sinovial. Membrana y líquido sinovial, cartílago hialino, cápsula, ligamentos de refuerzo. Volvemos acá. Acá están viendo la articulación, una de las articulaciones de la rodilla. Están viendo la articulación entre los cóndilos del fémur y las mesetas o platillos tibiales. Esto que ven por fuera es el ligamento, esto sería por dentro, el ligamento colateral medial. Esto que ven por fuera, el ligamento colateral lateral. Y por dentro, este es uno de los ejemplos en los que ven los ligamentos intraarticulares, en este caso los ligamentos cruzados anterior y posterior hacia atrás. Estos son famosos en el mundo del deporte. Y también vemos otros elementos de especialización como, en este caso, los meniscos lateral y medial. Que están como un medio de adaptación para mejorar la congruencia o la relación entre los dos huesos, para amortiguar y otras funciones. La principal característica de las diartrosis es la cantidad de movimiento que entregan. Ya lo hablamos, son las móviles por excelencia. Y después veo que Tomás y Paz tienen la mano levantada. Paz no, Valentina. ¿Qué quieren preguntar? No sé si va a hablar Tomás, pero no, yo decía que si más adelante podía volver a explicar el dibujito, así anoto bien las partes. Sí, claro. Bien, bueno, Tomás. Lo que recién expliqué en esquema es lo siguiente, ¿no? Las superficies óseas, o sea, lo que ofrece el hueso para articular, está recubierto por cartílago. Van a ver más adelante los tipos de cartílago en histología. Uno de ellos, que es el que el cuerpo utiliza en las articulaciones principalmente, es el hialino. Estos huesos que van a estar enfrentados, unidos entre ellos, están rodeados por una cápsula. Es como una bolsa que rodea estas superficies.
por lo general justamente está rodeando la superficie articular, no mucho más alejado de ellos, a milímetros, aunque excepcionalmente puede extenderse un poco más. Pero la mayoría de veces está a milímetros de las superficies. Y esta cápsula suele estar reforzada por ligamentos, ¿no? Que son, no es que siempre puedan distinguirse mucho la cápsula, sino que simplemente son engrosamientos que tiene la cápsula en determinadas regiones. Necesita esos engrosamientos porque es, de acuerdo al tipo y género de la articulación, es donde requieren estar mayormente reforzadas por el movimiento que tiene que limitar o por los movimientos que tiene que favorecer. Bueno, y vamos a ver que eso también va a determinar la forma y la dirección de estos ligamentos. Le va a hacer mucho sentido que estén puestos en determinados lugares. Bueno, y por dentro de esta cápsula tiene una membrana, tiene un revestimiento interno, que es la membrana sinovial. Membrana que secreta el líquido sinovial. Líquido sinovial que va a estar ahí para favorecer el deslizamiento entre superficies articulares, pero también para nutrir a los tejidos articulares, ¿no? Bueno, dijimos que dentro de esta clasificación de los 3 tipos que vimos, sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis, en la que más nos vamos a enfocar en las diartrosis. Y tenemos que conocer que se divide en géneros, que son 6. Los 6 géneros van a estar determinados por las formas de las superficies articulares. Y las formas van a determinar cuánto y cómo se mueven esas articulaciones, ¿no? Recuerda que principalmente el día de hoy es para que se familiaricen con los nombres, no pretendo que ya mismo sepan todo esto. De todas formas, lo volvemos a ver más adelante. Los 6 tipos, acá bien esquemático, van a ser las articulaciones planas, acá con la A, planas o artrodias, cilíndricas, con la B, o trocoides, empolea o trocleares, en la C, elipsoideas o condilias, la D, esféricas o en artrosis, en la E, y celares de encaje recíproco o en silla de montar, la F. Las planas, como su nombre indica, las superficies enfrentadas son planas. Entonces, esto va a permitir deslizamiento entre estas superficies. Eso creo que queda bastante claro. Ahora me gustaría que alguien piense qué podría ser este cilindro respecto de este anillo. ¿Qué movimiento podría realizar? Giratorio. Bien, perfecto. Puede rotar, puede hacer rotaciones. ¿Podría hacer algún otro movimiento? No, claramente la forma no lo permitiría. Con la letra C, una bisagra, ¿qué movimientos puede hacer? Flexión y extensión. Perfecto. Y les pongo el ejemplo de la bisagra porque una puerta o una puerta típica solamente puede abrir y cerrar, digamos, ¿no? Cerrar, abrir. Acá, en el codo, tengo una tróclea, una trocleartrosis. Entonces ahí tenemos, fíjense, la primera que puede deslizarse, puede hacerlo en varios planos y en varios ejes, en muchos sentidos. Pero la trocoide solamente puede rotar. La troclear solamente puede abrir y cerrar, flexión-extensión. La D es una elipsoidal y condilia. Y acá voy a utilizar términos que nos van a ser útiles a lo largo del año. Esta superficie que está hacia abajo, esta
tiene una forma saliente, a esto le llamamos convexo. Es una superficie convexa enfrentada a una excavada o cóncava. Convexo y cóncavo. Vamos a ver que acá también hay concavidad y convexidad, acá también, por lo tanto es un término a tener en cuenta, ¿no? Esto que sobresale, esto como con panza es convexo, esto excavado, hundido, es cóncavo. En el ejemplo de la D, pensando en las formas, ¿en cuántas direcciones creen que podría moverse eso? ¿Qué les parece? ¿En una o en más de una? ¿En más de una? Bien, en más de una. En dos, no comparte el compañero. Perfecto. Voy a poner de ejemplo la muñeca. La primera fila del carpo, en su conjunto, forma un cóndilo, algo que sobresale, ¿no? Acá. Y el antebrazo ofrece una cavidad. Entonces, lo esquematizo ahí. Puede hacer inclinarse hacia los lados, pero también ir hacia adelante y hacia atrás. Puede hacer inclinación radial o cubital, o abducción y aducción, y flexión y extensión. Puede hacer esto y puede hacer esto. Pero ustedes van a ver que la muñeca también puede hacer esto, que en realidad no es un tercer movimiento, plano y eje de movimiento, sino que estoy combinando los otros dos. Se puede mover en dos una condilla. Ahora sí, en la E, que es una esférica, Perdón que interrumpa. Entonces, en la D, ¿cuáles serían los movimientos que puedo hacer? En dos planos y dos ejes. En el caso de la muñeca, flexión, extensión, y abducción y aducción, o inclinaciones radial y cubital respectivamente. Se inclina. Gracias. En la enartrosis hay un segmento de esfera, una esfera o un segmento de esfera. Por lo general va a ser un segmento de esfera. ¿En cuántas direcciones creen que puede moverse eso? La E. En todas. Bien, o sea, no tiene límites, es la articulación del hombro. Es una esfera moviéndose en una cavidad, ¿no? Vamos a encontrar que, por ejemplo, voy a pensar en la articulación glenumeral, que es esta la principal del hombro, y la articulación de la cadera, que las dos son enartrosis, porque presentan esfera o segmento de esfera. Pero una se puede mover muchísimo y la otra es mucho más estable. Y esto se debe a la función que debe cumplir cada articulación. Entonces, vamos a encontrar muchas semejanzas, pero también vamos a tener que poder saber diferenciar entre articulaciones. Y por último, la que aparece con la letra F, que es la silla de montar, en la que, fíjense, están enfrentadas una misma articulación que en un sentido se ve una concavidad, pero si la miro de otro lado, presenta una convexidad. Y del otro lado tengo una que se enfrenta de manera opuesta, o sea que es convexa en un sentido, pero si la miro en otra perspectiva es cóncava, y están enfrentadas entre ellas. Eso es como, hay muy pocas, tengo una acá, que es la que permite la posición del pulgar, tengo otra acá, entre el esternón y la clavícula, ¿no? Que permite que se muevan muchos sentidos, ¿no? Puede moverse hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, y girar. También puedo encontrarlo acá, en la articulación entre la mandíbula y el cráneo, más precisamente el hueso temporal. No, ¿qué dije? Tengo una doble condilia. Otro ejemplo. Desestimen este que le di porque tengo una bicondilia doble. Lo que pensé es, esta tiene un disco articular, esta silla de montar. Y esta, que no es silla de montar, también tiene un disco articular.
Estaba pensando en eso. Disculpe que interrumpe. En la sexta, no sé qué número era, que son estelares. Usted dijo estelares, silla de montar, o ¿cuál es la otra? Celar. Ahí te la escribo. Mira. Ahora te la escribo acá. Puede ser celar de encaje recíproco o en silla de montar como aparece en la imagen. Se los menciono porque van a encontrar que en el libro a veces tiene las distintas formas para nomenclarlo. Bien. Esto es lo que vimos recién. Acá los voy a ir mencionando de acuerdo a cuánto se van moviendo. La artrosis dentro de las móviles es la que más se mueve. Y los ejemplos típicos son la del hombro y la cadera. Pero también tenemos otras que pueden responder a estas características. La segunda, el ejemplo que le di, la de la muñeca, sería lo que ahí figura como articulación radiocarpiana. Se mueve en dos planos y en dos ejes, o la combinación de ellos. Otro ejemplo ahí, la rodilla, pero solamente una parte de la rodilla, que sería la de los cóndilos femorales, terminando acá, y las mesetas tibiales. Porque acá hay otro hueso, que es la rótula, que me habían contado ustedes al principio, que se enfrenta de otra manera con la rodilla, con el fémur. Perdón. Y estas cóndilas pueden ser un único cóndilo, también pueden ser dos cóndilos enfrentados, pueden ser dos cóndilos enfrentándose a dos superficies cóncavas, como ocurre en la rodilla, bicondilia, pero también puede ser una doble condilia, en el que una superficie articular presenta tanto una cavidad como un cóndilo. Ese es el ejemplo de la articulación temporomandibular, porque los dos huesos tienen cavidad y también los dos huesos tienen cóndilo. Más adelante vamos a desarrollar eso. Encaje recíproco o celar, o en silla de montar, como estaba en la imagen, permite movimientos en distintos planos, ¿no? Los ejemplos de la articulación entre el esternón y la clavícula, también les di el del pulgar. Trocoide eran las superficies cilíndricas. Acá, por lo general, no vemos un anillo completo que sea de hueso, sino que se va a cerrar por una parte ósea, pero también por una parte fibrosa. Es un anillo osteofibroso. Por lo general esa parte fibrosa la conforma un ligamento. Acá el ejemplo que tienen es entre el extremo proximal, o sea la parte alta, del radio y el cúbito, ¿no? En el que hay un ligamento que justamente se llama ligamento anular, porque tiene forma de anillo, que completa el margen óseo que le ofrece el cúbito a la circunferencia de la cabeza del radio, que es bien cilíndrica. Y ahí es donde ocurre en esa rotación que nosotros le pusimos el nombre pronación y supinación. La troclear es la que permitía realmente cerrar y abrir, en el que como característica principal vemos acá, yo lo voy a exagerar, pero lo que ocurre es que una de las superficies, la que tiene la tróclea o la polea, tiene, podemos decir, dos concavidades hacia los laterales que confluyen en una cresta central, ¿sí? Y del otro lado tengo dos convexidades que se van a enfrentar a esas concavidades y van a tener una garganta central que es la que permite esa apertura y ese cierre, ¿no? Bien en bisagra.
Los ejemplos más típicos van a ser la articulación del codo, entre el cúbito y el húmero, y la articulación de la rodilla, es la que hablábamos recién, que presentan la rótula y el fémur, ¿no? Y fíjense acá pasó algo que veremos más adelante, es que la rodilla tiene estos dos cóndilos, pero se mueve principalmente en flexión y extensión. Entonces, vamos a pensar que su anatomía me dice que es una bicondilia, pero su función me dice que es una troclear. Entonces ahí vamos uniendo conceptos estructurales, anatómicos y anatómicos funcionales, de acuerdo a qué hace y cómo hace los movimientos. Las artrodias se mueven en varios sentidos, pero se mueven poquitos, tienen movimientos escasos. Y acá tenemos el ejemplo de cuando Víctor nos mencionó que la columna vertebral tenía unas anfiartrosis, y dijimos que los cuerpos entre ellos tenían un disco intervertebral que permitía un movimiento relativo, pero por detrás tiene salientes óseas la vértebra que permite ciertos deslizamientos entre ellos. Pero como esas superficies tienen cápsula, ligamentos, etc., y líquido sinovial, se clasifica como una diartrosis, ¿no? Deslizamientos, superficies planas, una artrosis. Ejemplos también, los huesos, en este caso estamos viendo el pie, los huesos del tarso entre sí, con algunas excepciones que veremos más adelante, y los huesos del tarso con el metatarso, los huesos largos que continúan. Ya sabemos que las diartrosis están recubiertas por cartílago y alino, por lo general. Y también tenemos que saber que hay medios de adaptación para estas articulaciones. Ya dimos algún ejemplo, como los meniscos en la rodilla, el menisco, el disco en la articulación entre esternón y clavícula, lo mismo en la articulación temporomandibular. También hay, por ejemplo, en el hombro, rodeando la superficie articular, hay como un rodete, se le llama, como un anillo que va a estar rodeando esa superficie para ampliarlo, una superficie que es poco excavada, que no le puede dar buena contención, entonces tiene este medio de adaptación. En la cadera ese rodete se llama labrum, y también vamos a ver que hay otras superficies que pueden agregarse a esto, como por ejemplo, dijimos que la mayoría de ligamentos refuerzan a la cápsula por fuera, son engrosamientos de la cápsula, pero también hay ligamentos que participan en la articulación, pero que están alejados de la cápsula. Por ejemplo, acá ligamentos que unen la escápula a la clavícula, pero que influyen en cómo se mueve la articulación glenohumeral o el hombro en general. Estos son ligamentos a distancia. Vemos que la cápsula, por ejemplo, en su parte distal, tiene como una pequeña expansión, acá mencionada como receso. Esto es necesario para que, si yo quiero levantar el brazo hacia un lado, necesito tener como tela restante. Acá, si esto estuviera tenso, me dificultaría el elevar el brazo. Entonces necesito ese receso. Son adaptaciones que van teniendo las articulaciones. Esto ya lo hablamos. Ya hablamos de ligamentos a distancia. También dijimos en algún momento que las formas van variando de acuerdo a la localización, la función que tenga que cumplir. Pueden tener formas de cinta, de cordones, pueden estar pegados a alguna otra estructura, o bien adheridos a la cápsula, o separados de la cápsula algunos. Esto tiene que ver con la histología del ligamento. Va a haber algunos que sean más rígidos, que no se puedan extender y limiten mucho el movimiento, y otros que sean más bien
elásticos porque están en una región que necesitan unir, proteger, pero también necesitan extenderse un poco más. Ya hablamos de la sinovial, la membrana que tapiza el interior de la cápsula. Segrega líquido por dentro, por lo general está al milímetro de las superficies. Ya hemos aplicado con este esquemita. Y les voy a contar. Disculpa, en la diapositiva anterior, ahí me puedes decir bien las partes, así lo que le había pedido antes. Vamos a ir de afuera hacia adentro. Amarillo es ligamento, une hueso con hueso. En verde es la cápsula, que está limitando el interior de la articulación, ¿no? Lo verde. En rojo, la membrana sinovial, o sea que tapiza por dentro a la cápsula articular. Esta membrana sinovial segrega el líquido que está en el interior de la articulación, que es el líquido sinovial. Esto pintado en rojo más claro. Y pintado en celeste tenemos el cartílago articular, el fibrocartílago hialino. Y profundo a él, la superficie articular ósea. Muchas gracias. En esta imagen se agrega lo que representa el menisco, en este caso el disco articular. Bien. Cerrando la cursada vamos a ver vasos, en el que vamos a ver generalidades de arterias y venas, cómo recorren el cuerpo, cuáles son las ramas principales, cómo hace esa sangre que distribuyen las arterias para retornar a través de las venas. Vamos a ver qué cantidades de acuerdo a la arteria que acompaña. Vamos a hablar de la inervación periférica, o sea, los nervios que están, que nacen desde la columna y van hacia las extremidades. No vamos a desarrollar todo el sistema nervioso porque el año que viene tendrán neuroanatomía. Ya hablamos de las articulaciones. Vamos a hablar en la segunda parte de la cursada de miología, de músculos. Vamos a clasificarlos en 3 grandes grupos: esqueléticos, lisos, estriado cardíaco, cada uno con sus características propias. Lo que más vamos a estudiar nosotros son el estriado esquelético, que es la musculatura que predomina en el cuerpo. El músculo liso lo encontramos todo esto lo van a ver en fisiología, en histología. Lo encuentran principalmente en las vísceras, en los órganos, ¿no? Es por esto que carecemos de control sobre ellos. Por ejemplo, para cuando ingiero algún alimento y ese alimento tiene que degradarse para poder servir como nutriente, yo necesito pensar que ahora el estómago que está lleno necesita batirse para ir disolviendo el alimento. Esto ocurre de manera automática. Otro ejemplo, para trasladar ese alimento, no necesito pensar en que el intestino tiene que empezar a moverse para ir trasladándolo, no, eso ocurre automáticamente, ¿no? En cambio, sí tengo que pensar o tengo que construir el movimiento, como por ejemplo para acercar ese alimento a la boca, y lo hago a través de la contracción del músculo estriado, sobre el cual sí tengo voluntad. Y después, que por características estructurales, el color, la cantidad de irrigación y demás, el músculo del corazón, el estriado cardíaco, se parece mucho al estriado esquelético, pero yo no tengo que pensar en contraer el corazón para que bombee sangre, sino que ocurre de manera automática. Por eso es particular. También se pueden clasificar de acuerdo a su configuración externa, muy similar a lo que vimos en
En los huesos vamos a encontrar músculos largos, músculos anchos, músculos cortos, y podemos agregar acá un grupito más que serían anulares, que van a ser aquellos que estén rodeando algún orificio, como por ejemplo en los labios, el orbicular de los labios, en el ano, el esfínter del ano, que por lo general van a rodear a ese orificio y van a permitir el cierre y la apertura, ¿no? Después, cómo estén conformados, si tienen uno o más vientres. Si tienen un solo vientre va a ser un monogástrico, si tiene dos vientres, digástrico, si tiene más, será poligástrico. Ahora les muestro ejemplos. Están viendo la pantalla. De acuerdo a esta configuración externa, tanto la cantidad de vientres que lo conforman, como las formas que tienen. Por ejemplo, con la A tienen un músculo plano que tiene una forma bastante acintada, en la que tienen un tendón, vientre muscular y otro tendón en su extremo. Esto, por ejemplo, lo vamos a encontrar como músculo plano rodeando la cavidad abdominal, la musculatura abdominal podría ser esto. Tenemos un músculo digástrico, o sea que tiene un tendón, un vientre muscular, un tendón interpuesto con el otro vientre muscular y tendón. Esto es un músculo digástrico. Este es un músculo bíceps, o sea que tiene dos cabezas, que tiene una inserción propia cada una de estas cabezas y que se unen para insertarse a través de un único tendón. El bíceps braquial es un ejemplo. Estos dos ejemplos representan músculos que tienen forma de pluma, músculos peniformes. En este caso, una pluma completa, o sea que tiene de ambos lados las fibras. Este solamente tiene un tendón y de un solo lado se desprenden las fibras musculares. Esto sería semipeniforme, porque tiene la mitad de una pluma, y acá varias plumas juntas, multipeniforme. La mayoría de los músculos se parecen a este, en el que tiene forma de huso, es decir, una parte ensanchada en la parte media y que se va estrechando hacia sus extremos. Eso es lo que se refiere con forma de huso o fusiforme, con dos tendones en sus extremos. Un músculo cuadrado y un músculo circular o de esfínter que habíamos portado recién. Hablamos en un momento de que los músculos se unían a los huesos a través de tendones. Tendones que verán en histología y fisiología que tienen una configuración en particular de acuerdo a la función que deban cumplir, ¿no? Algunos más planos, otros más cilíndricos, otros más largos, otros más cortos, de acuerdo a dónde lo encontremos. Se va a encargar de transmitir la fuerza del músculo al hueso. Podemos hablar de que estos músculos y tendones tienen inserciones proximales y distales, o mediales y laterales, de acuerdo a la posición anatómica. A diferencia, fíjense, a diferencia de los... Acá. A diferencia de los músculos, que por lo general están caracterizados con un color rojo bien marcado, que eso indica que están bien vascularizados, el tendón se representa siempre de color blanquecino. Esto significa que no está tan bien irrigado. Esto no solamente nos permite distinguir las estructuras, sino también nos va a hacer pensar al futuro cuál puede ser el tiempo de tratamiento de una estructura u otra. No va a ser lo mismo tratar un desgarro muscular que una tendinopatía.
La forma de ofrecer ejercicio o alguna otra intervención no va a ser la misma para una o para otra. Y todo eso lo vamos aprendiendo desde ya, desde la anatomía. Por último, me gustaría mencionar hoy, para que vayan teniendo en mente algunos conceptos que vamos a ver en relación a los músculos, que son sus capacidades, la capacidad de generar tono, que es lo que un poco nos da la forma del cuerpo, nos permite sostener posturas. Bueno, y principalmente la capacidad de contracción que tiene el músculo, ¿no? de acortar sus fibras para producir contracción, justamente, la que puede trasladarse en movimiento o no. Por ejemplo, yo para sostener mi brazo a 90 grados de abducción y que no se mueva ahí, estoy contrayendo el deltoides y ahora no estoy generando movimiento, pero mi músculo está contraído. Eso es una contracción isométrica. No hay desplazamiento del segmento, pero sí hay tensión muscular. Ahora, si yo estuviese haciendo esto repetidamente, cuando subo, el músculo sigue aproximando sus puntos de inserción, estoy haciendo una contracción concéntrica. Yo lo pongo acá en el codo. La inserción del bíceps acá en el radio y la inserción del bíceps acá en la escápula. Cuando hago este movimiento, se están acercando entre ellas estas inserciones, estoy haciendo una contracción concéntrica. Ahora, cuando los alejo, este músculo se está contrayendo también, no porque realice el movimiento, sino para controlar ese regreso. Esa es una contracción excéntrica. Se alejan los puntos de inserción. Más adelante, reconocer esto, recordarlo, también nos puede ayudar a plantear un tratamiento. Estos músculos, para poder realizar movimientos, se van a apoyar en la física. Y le vamos a robar algunos conceptos como las palancas, en la que vamos a encontrar un punto de apoyo, una potencia y una resistencia. Lo voy a explicar acá. Vamos a tener principalmente palancas de tercer género, van a ser las que predominan en el cuerpo, que vemos acá. Las palancas de tercer género son aquellas que tienen la potencia, o sea, la fuerza que puede realizar el músculo en este caso, entre el punto de apoyo, que es el codo, y la resistencia, que puede ser el peso del antebrazo, de la mano, o la carga que uno tenga en la mano. Estas son las que más vamos a encontrar. Potencia entre punto de apoyo y resistencia. Pero también existen otros tipos, una de segundo género, en la que la resistencia es la que se encuentra entre el punto de apoyo y la potencia. En este caso, la resistencia es el peso del cuerpo, transmitido por la pierna, que se encuentra entre la potencia, que es el tendón aquiliano, son los músculos de la pantorrilla, y el punto de apoyo, que es la articulación metatarso-falángica. En este caso estamos viendo la del primer dedo, el apoyo sobre los dedos. Y la del primer género es en la que el punto de apoyo, en este caso la columna, la primera vértebra cervical, dándole apoyo al cráneo, más precisamente al occipital. Este punto de apoyo se encuentra entre la potencia, representada por la musculatura suboccipital, los músculos de la nuca, y la resistencia, el peso propio de la cabeza, que tendería a llevarlo hacia adelante. Entonces ahí tenemos palancas de los tres géneros, recordando que este tercer género es el que predomina. Por eso va a ser importante que presten atención a histología, fisiología, física, química, porque van a ser temas que suman a la anatomía también. Y con eso completamos el día de hoy. Cuénteme, Mateo. Profe, una consulta. ¿Los horarios de cursada van a ser todos los días hasta las 10:30 o
Va a variar de excelente. acuerdo a la... Calcular alrededor de las 10 minutos más, minutos menos. Ah, bien. Esto no quiere decir que... A ver, ¿por qué hacemos esto de acotar el tiempo que estamos frente a frente? Porque históricamente lo que hacíamos es estar en el aula y nosotros ofrecer una actividad que a nosotros nos resulta o atractiva o consideramos que es la mejor manera, pero vimos que los resultados, el desempeño no nos acompañaban. Entonces optamos por sostener la virtualidad porque después de este tiempo, ahora harán un recreito, pero disponen del tiempo restante para repasar estos conceptos que estuvimos viendo de la manera que ustedes prefieran. Si quieren dibujar, dibujan. Si quieren volver a leer, vuelven a leer. Si quieren escribir un texto, pueden escribir un texto. Si quieren mirar un video que les parece bueno de YouTube, lo pueden hacer. O sea, cada uno puede elegir la estrategia que mejor le resulte e ir probando, ¿no? En eso deberían ocupar el tiempo que corresponde a la materia. Repito, para no casarlos con las estrategias que a nosotros nos resultan cómodas, ¿sí? Lo que debería surgir de ese espacio que ustedes tienen por su cuenta es que para la siguiente clase tengan dudas, ¿no? Que surjan preguntas, que incluso que puedan surgir acotaciones para complementar lo que yo fui contando, que a veces me olvido de algo o quizás hasta digo algo que está mal, que está incompleto y ustedes pueden corregir o contribuir a ese conocimiento. Espero sobre todo haber dejado